Una de las colegas y periodistas que ha trabajado muchísimo en este tema es Lucía Salinas, compañera nuestra también en A24. Lucía, Paulo y Gonzalo Prado por aquí. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos y para todo el equipo ahí. Un gusto saludarte. Yo venía siguiendo el Igual. tema, lo hablé mucho con Diego Cabot, con el fiscal Stornelli Ujú. en todos estos años, pero me parece que el primer día tuvo una contundencia brutal, ¿no? Cuando toda esa gente se tiene que poner a escuchar la lectura y conocer la sociedad de detalles realmente de altísimo impacto, Mm. ¿no? Sí, pero te voy a decir que la modalidad elegida por el tribunal me parece que le resta un poco de peso al suceso. El El tema de, recuerdo por, de la de la virtualidad, virtualidad, porque, claro, porque la virtualidad te quita primero la obligación de estar compartiendo una misma sala presencial con el tribunal que te va a juzgar, claro. con otros acusados, con imputados que cuando eligieron convertirse en arrepentidos apuntaron contra vos como alguien que tenía conocimiento cabal de la estructura de sobornos que se empezó a juzgar ayer en este juicio. Mm. Me parece que algo de la oralidad y de lo público, que es la naturaleza de un juicio, quedó absolutamente desdibujada, restándole posiblemente peso a lo que entendemos es el mayor juicio en materia de corrupción en la historia judicial de nuestro país. Sí, es brutal. ¿Y por qué se hizo? Porque uno ve el edificio en Comodoro Pi, es enorme, y cada vez que tenemos algún juicio Mm, parece que todos los salones son chicos, que no hay lugar. Yo sé que esto es Bueno, una hay un multitud de hay un delincuentes, ¿no? tema hay un tema de infraestructura que es real y es que no hay ninguna sala en Comodoro Pi que albergue a 86 imputados, Claro, a más claro. de 100 abogados, a todo el equipo del Ministerio Público Fiscal, a la querella, que en este caso es la Unidad de Información Financiera, y al tribunal y a todo el personal del tribunal. Es llevar adelante un juicio oral es una maquinaria enorme de recursos humanos y ni hablar de recursos económicos. Mm, Ahora, esta causa está elevada a juicio oral hace 7 años. sí, sí. ¿No había manera de prever esto? Me parece que también de cara a la sociedad, el mensaje inicial debía ser otro respecto a qué entendemos por un juicio en el que las personas que están acusadas de haber cometido delitos contra la administración pública, delitos de corrupción, comparezcan y estén allí sentadas, no algunos acostados Sí, o sí. comiendo, como vimos ayer en esas pantallitas, Sí, sí, como sí. rememorando aquella época de la En pandemia. eso coincido con vos porque fue una falta de respeto. Yo debido estaba comiendo, se creía que estaba en un tenedor libre y la doctora Quilla la tuvieron que llamar al orden, ¿no? Para que Sí, aparezca porque en vos pantalla, pensás, ¿no? Pablo, que no es lo mismo que vos sepas que el 6 de noviembre a las 9:30 de la mañana tenés que estar en Comodoro Pi. Claro. Te obliga incluso a otra formalidad en tu aspecto, Mm, en el respeto institucional que al hecho vos le estás otorgando. Yo recuerdo la primera audiencia del juicio de Chicone, del juicio Vialidad, del juicio de la Ruta del Dinero acá. Esa imagen de todos sentados en la misma sala, Cristina Kirchner compartiendo sala con Lázaro Báez, el comportamiento de ella también en aquella audiencia del caso Vialidad, que estuvo toda la primera audiencia leyendo un libro como sí, si no le me acuerdo. importara, como que no le importara, porque realmente no le importa el hecho jurídico que está aconteciendo, porque ella le resta valor jurídico. Bueno, y ayer lo vimos en otro formato, solo vimos durante las 4 horas de esta primera audiencia, mayoritariamente su hombro, y solo vimos a Carlos Beraldi. Sí, Y sí, sí. ayer la referencia de estas pantallas colocaban en primer plano a los abogados, y los abogados no son los protagonistas de No, este pero juicio. se querían esconder. Pero después de lo que vimos en Vialidad y el giro que pegó la justicia argentina y la corte, sabemos que saben que el futuro no es bueno. ¿Crees que para la sociedad hubo sorpresas? Porque hablamos de situaciones escandalosas. Escuchaba al fiscal Stornelli contando cómo esta gente disfrutaba con los bolsos, aviones presidenciales. Realmente una situación patética, más allá que niegan todo, ¿no? Pero es una dimensión escandalosa lo que ha sucedido en esos años, ¿no? Yo no estoy tan segura si la sociedad lo percibe de esa manera. Primero, repito, porque esta causa llega a juicio oral después de 7 años.
Y cuando posiblemente tengamos una sentencia, habrán transcurrido casi 10 años desde que inició la investigación. Sí, sí, es mucho. Bueno, esto, digo, me parece que es como un dato allí piñado a tener en cuenta. Después, me parece que cuando hablamos de la mayor causa en materia de corrupción en la historia judicial del país, esto se sustenta en números. Primero, no hay ninguna causa judicial que haya llegado a esta instancia de juicio donde 60 empresarios estén sentados en el banquillo de los acusados. Nunca, claro. Algo que la fiscal general Fabiana León, que interviene en este juicio, ha calificado como el juzgamiento al poder real. Después tenés una expresidenta de la Nación, 2 veces presidenta de la Nación y una vez vicepresidenta, acusada nada más ni nada menos que de ser jefa de una asociación ilícita. Sí, y ya presa por corrupción. ¿Viste? Exactamente, ya afronta este juicio oral en cumplimiento de una condena por corrupción. Pero además, en esta causa, donde lo que se investiga es un circuito de sobornos, vos tenés a quienes pagaron las coimas admitiendo que pagaron esas coimas. Claro. Aparte de quienes recaudaron esas coimas, admitiendo la recaudación de esas coimas. Y tenés 24 testimonios de imputados colaboradores, coloquialmente llamados arrepentidos, sí, que dieron detalles de cómo este mecanismo funcionaba. Una estructura aceitada, una organización criminal, como la describió la justicia federal, que empieza a ser juzgada. Ahora, Lucía, estos datos dan cuenta de la envergadura de este expediente. Sí. Ahora, ¿cuánto crees, Lucía, que va a demorar el juicio? ¿3 años como prevén o pensás que va a ser aún más largo? En marzo va 2 veces por semana, ¿no? Sí, pero nadie prevé que dure 3 años. En Comodoro Pi no hay fecha, nunca se le pone fecha de finalización a un juicio oral. La verdad es que es difícil establecer una temporalidad para un debate que tiene 86 imputados, 630 testigos aceptados para el juicio, que tiene una audiencia por ahora semanal que va a durar de 9:30 a 1:30 de la tarde. Sí. Pero para toda esa gente que vos has mencionado, ya el hecho de tener que estar todas las semanitas y saber que les viene otra condena y que la sociedad conoce todo este escándalo y debe ser duro porque cuando hacían lo que hacían tenían una impunidad y una potencia y un poder que jamás pensaron que iban a llegar a esto. Sí, yo coincido, Pablo, con vos, pero también lo que me pregunto es, ¿no se sale en algún punto Cristina Kirchner con la suya una vez más? No apareció en cámara durante 4 horas de audiencia y es la principal acusada en esta estructura criminal. Eso no hubiera ocurrido si estaban todos sentados presencialmente, compareciendo, con el tribunal sentado enfrente, no en una pantalla que vos elegís si la mirás o no la mirás. Me parece que eso construye otro mensaje de cara a la sociedad. Así todo, por más que la virtualidad les conceda cierta facilidad, todos los jueves a las 9:30 hasta marzo del año que viene tendrán que conectarse. Les guste o no les guste. Señora, exactamente. Un beso grande y gracias por estar con nosotros, Lu. Un abrazo muy grande, Pablo. Otro grande para vos. Lucía Salinas, una de las periodistas que trabajó siempre muchísimo, investigó este caso, colega nuestra en 94.